Bienvenidos al Reinado Oscuro. Estamos de vuelta en el canal con un nuevo video, volviendo con una biografía de Marvel Comics, siendo el turno de un personaje considerado como antihéroe debido a sus actos y que no dudaría en acabar con la vida de sus enemigos, además de hacerlo de formas brutales. Hoy toca hablar de El Castigador, o igual conocido como Punisher, así que vamos a comenzar con la historia de este personaje. Francis Castle nació en Queens, Nueva York, con padres provenientes de Sicilian Island. Durante su infancia, Frank comenzaba a tener comportamientos agresivos, infligiendo graves heridas a sus agresores. Debido a esto, llamó la atención del clan La Mano. En una ocasión, Frank presenció la muerte de una pareja a manos de un mafioso, por lo que atormentado, Frank prendió en llamas al mafioso, siendo este su primer asesinato. Poco después, Frank siguió con sus estudios. Fue durante ese tiempo que conoció a su primer amigo, Stedman, después de ayudarlo a librarse de una pandilla. Stedman invitó a Frank para que participara en el hockey, y durante un partido, Frank conoció a Maria Falconio, de quien quedó enamorado. Stedman ayudó a Frank para coincidir con Maria. Entonces, ambos entablaron conversación, y poco a poco la influencia de Maria provocó que Frank dejara de ser tan violento. Lamentablemente, Stedman moriría en un accidente de tráfico tras ser abandonado por el conductor y los pasajeros. Entonces, Frank buscó venganza matando a todos los implicados. Años después, Frank y Maria se casaron. Para ese momento, Maria ya estaba embarazada y Frank logró entrar al cuerpo de los marines, subiendo de rango hasta llegar a capitán. Durante su tiempo con los marines, Frank aprendió a sobrevivir en el desierto con ayuda de Fan Highhawk y también se convirtió en el mejor francotirador. Sin embargo, a muchos de sus superiores no les agradaba Frank, por lo que llegaron a enviarlo a misiones con el fin de que muriera. Durante años luchó en la guerra de Siang Kong junto a Ben Grimm, Reed Richards, Tony Stark y James Rhodes. Después de la guerra, Frank regresó a casa junto a su esposa Maria. Sin embargo, comenzó a volverse algo distante por todo lo que experimentó durante la guerra. Maria intentó convencer a Frank de acudir a terapia o confesarse en la iglesia, pero Frank cada vez se distanciaba más, y poco después volvió a sus hábitos violentos. Frank consiguió trabajo como empacador de carne para poder llevar dinero a su familia, y poco a poco se fue acercando más a sus hijos. En una noche, Frank presenció cómo la mafia torturaba a una familia. Entonces, Frank intervino para salvar a la familia, pero sin matar a los criminales, para que la policía no lo investigara. Al llegar a casa, Frank enterró el pasamontañas y la chamarra que llevaba durante el altercado. Sin embargo, Maria lo descubrió durante el acto. Frank siguió buscando mejorar y cada mes realizaba un picnic en Central Park junto a su familia, pero para ese punto, Maria ya estaba considerando pedirle el divorcio. En uno de sus picnics, Frank y su familia presenció un asesinato en el parque, por lo que los mafiosos se encargaron de que no hubiera testigos, matando a sangre fría a Maria y a sus hijos. Frank sobrevivió al ataque y quedó completamente traumatizado, por lo que a partir de ese momento prometió tomar venganza contra los asesinos de su familia y tratar de acabar con el crimen por sí mismo, comenzando a autonombrarse como Punisher. Frank utilizó su experiencia en combate y habilidades en armas para lograr su cometido, pero al mismo tiempo implementó técnicas de intimidación y castigo similares a las mismas utilizadas por la mafia. Durante sus investigaciones, Frank llegó a enfrentarse a Spider-Man, ya que creía que era un delincuente, pero poco después se volvieron aliados, cruzándose en varias ocasiones durante los siguientes meses. Frank también formó una alianza con Nightcrawler para derrotar al villano Jigsaw. En una ocasión, Frank fue envenenado por el Dr. Octopus y atacó a Spider-Man. Este último creó una dosis y lo curó, pero lo dejaría atado en un muelle. Frank fue encontrado por un policía que terminó arrestándolo. Frank no se resistió, ya que no quería pelear con un policía, debido a que estaban del mismo lado. Frank fue llevado a la isla Riker, donde los presos llegaron a enfrentarse a él, pero Frank no dudaba en matarlos.
Un día, Frank fue liberado por un policía que quería usarlo para detener un envío de narcóticos. Frank decidió no volver a prisión y fue en busca de los traficantes, pero en su búsqueda se topó con el vigilante callejero Daredevil, entrando en conflicto debido a sus diferentes formas de pelear contra el crimen, por lo que poco después Daredevil encerró a Frank en prisión de nuevo. Frank fue llevado a la prisión estatal de Dannemora, donde conoció al recluso llamado Boomerang, con quien trabajó para escapar. Sin embargo, al último momento, Frank traicionó a Boomerang y lo dejó para escapar él solo. Al salir, Frank comenzó a volverse más desquiciado debido a una droga ingerida durante la prisión, ocasionando que Frank atacara por delitos pequeños como tirar basura o conducir a exceso de velocidad. Poco después, Frank atacó el cuartel de Kingpin y amenazó a Vanessa Fisk, provocando que Kingpin enfurezca, golpeando a Frank hasta casi matarlo, pero Kingpin lo dejó con vida y lograría escapar. Frank quedó gravemente herido y fue puesto bajo custodia de nuevo. Esta vez tuvo un juicio en el que fue declarado incompetente y fue enviado a un centro psiquiátrico. Después de que el efecto de la droga desapareció, Frank fue enviado de vuelta a la isla Riker, donde se encontró con el criminal Jigsaw. Ambos intentarían matarse entre sí, hasta que Frank fue liberado por la organización Trust. Frank se enteró que había un grupo llamado The Punishers, encargados de hacer una limpieza de criminales bajo su símbolo. Este grupo fue formado por la misma Trust, por lo que Frank acabó con la organización y el grupo que usaba su nombre. Tiempo después, Frank continuó con su guerra contra Kingpin, esta vez reclutando a un ejército. Sin embargo, Kingpin contrató a un asesino que fue acabando con el ejército de Frank. Frank se encargó del asesino y confrontó a Kingpin, teniendo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Ambos tuvieron una pelea pareja y quedarían con vida los dos. Otros de sus enfrentamientos fueron contra Wolverine en Madripoor. También entró en conflicto con Moon Knight y formó una alianza con Black Widow y Shadow Masters para enfrentarse a la Sociedad del Amanecer. Más adelante, Frank trabajó junto a Spider-Man de nuevo, y poco después también se enfrentó a los Reavers. Luego de varios combates contra el crimen, Frank comenzó a tener problemas mentales, por lo que recibió la ayuda de su amigo Microchip, usando experimentos mentales. Sin embargo, el villano Stone Cold atacó a ambos y acabó con la vida de Microchip. Entonces Frank, en venganza, mató a Stone Cold. Poco después, Frank fue manipulado para hacerle creer que Nick Fury fue quien mató a su familia, por lo que Frank aparentemente mata a Fury, que más tarde se revela ser un señuelo. Finalmente, Frank recupera su conciencia y continuó con su lucha contra el crimen. Tiempo después, Frank usó el alias de Sr. Smith y rentó un apartamento en Nueva York. Esta vez, Frank fue tras la familia Gnucci, dando un duro golpe a la matriarca Ma Gnucci al matar a sus 3 hijos. Esto se convirtió en una guerra a gran escala, ya que Ma Gnucci usó sus conexiones en el departamento de policía para que capturaran a Frank, y también envió al mercenario conocido como el Ruso. Frank logró sobrevivir al ataque de los Punishers y acabó con la vida del Ruso. Luego se dirigió a la casa de Ma con la cabeza del Ruso en su mano. Después incendió toda la casa de Ma con ella misma dentro. Más adelante, Frank formó una alianza para enfrentar de nuevo a el Ruso, que había sido resucitado por el general Krakow. Al derrotar al Ruso, Frank se dirigió a la isla Grand Nixon, acabando con el general y lanzando una bomba de hidrógeno incendiando a todos en la isla. Posteriormente, Frank fue contratado para rescatar a un gángster llamado Tommy Casino, ya que era el único que podía traer la paz entre las familias de la mafia. Frank aceptó de mala gana, pero tenía otro objetivo. Frank rescató a Tommy y este último cumplió su palabra, reuniendo a los criminales. Entonces, Frank aprovechó que estaban todos reunidos y entró disparándoles a todos en la reunión. Luego de eso, Frank continuó acabando con la mafia, pero durante su búsqueda se encontró con Wolverine, con quien entró en conflicto y tendría una violenta pelea. Pero luego trabajaron juntos para acabar con Tony Casino, el hermano menor de Tommy,
Sin embargo, al acabar con los criminales, Frank dejó atrapado a Wolverine ya que sabía que intentaría matarlo. Tiempo después, Wolverine, Spider-Man y Daredevil se juntaron para acabar definitivamente con Punisher. Sin embargo, Frank fue más astuto y logró escapar de ellos. Wolverine y Spider-Man lo siguieron, pero Frank atrapó a Spider-Man en una habitación llena de explosivos y voló en pedazos a Wolverine con un lanzacohetes. Daredevil fue quien logró adelantarse y detener finalmente a Punisher. Poco después, Frank planeó derribar a Hammerhead después de que Kingpin fue encarcelado. Hammerhead también estaba aliado con Chacal, por lo que Frank se dirigió a matar a ambos. Pero antes de lograrlo, Daredevil intervino y ambos tuvieron un enfrentamiento, donde Frank terminó escapando para planear su siguiente movimiento. Luego de eso, Hammerhead envió a Bushwhacker para buscar a Punisher, pero Daredevil intervino y enfrentó a Bushwhacker, mientras que Frank aprovechó para bombardear la base de operaciones de Hammerhead, dándose cuenta que Hammerhead ya había sido arrestado por Daredevil. Luego de esto, Punisher y Daredevil tuvieron otra pelea, después de que Frank asesinara a un fiscal corrupto. Durante el enfrentamiento, Frank hirió accidentalmente a un vagabundo. Entonces, Frank fue a visitarlo al hospital, enterándose que la hija del vagabundo había sido violada. Entonces, Frank se dispuso a acabar con los culpables. Nuevamente intervino Daredevil, que ya estaba harto de los comportamientos de Frank. Daredevil le dijo a Frank que se rindiera, pero ambos terminaron peleando. Durante la pelea llegó la policía y le dispararon a Frank, por lo que aprovecharon para encerrarlo en la prisión de Salamanca, donde también estaba Hammerhead y Chacal. Más adelante, Frank logró escapar de prisión y esta vez planeó atacar a la familia criminal Patrillo. Cuando el líder de la familia se enteró, contrató a Bullseye para que se encargara de Frank. Durante una reunión entre la familia Patrillo y Bullseye, Frank atacó y mató a la mayor parte de la familia. Luego persiguió a Bullseye, pero no podría alcanzarlo. Luego de una semana, Frank encontró a Bullseye y tuvieron otro enfrentamiento. Finalmente, ambos se tendieron una trampa y durante la pelea, Bullseye aparentemente acaba con Frank. Sin embargo, cuando Bullseye da el informe a la familia Patrillo, llega Frank y mata a los últimos dos miembros. Al final, Bullseye revela que la familia rival de los Patrillo también lo había contratado para acabar con ellos, pero usó a Frank para que hiciera la mayor parte del trabajo. Posteriormente, comenzó el conflicto entre héroes Civil War. Al principio, Frank no estaba interesado en involucrarse, pero al enterarse de que el gobierno estaba usando criminales con superpoderes para cumplir la ley, fue cuando Frank decidió intervenir, planeando unirse al bando del Capitán América. Luego de que Spider-Man desertara del bando de Iron Man, fue perseguido a muerte por criminales enviados por el gobierno. Punisher intervino matando a los criminales y rescatando a Spider-Man, que estaba muy mal herido. Luego lo llevó a la base del Capitán América. Algunos héroes no estaban de acuerdo con que Punisher estuviera en el equipo, pero Frank les mencionó que podía ayudarlos a entrar al edificio Baxter. Fue entonces que el Capitán América le permitió unirse. Sin embargo, en la batalla final, dos supervillanos intentaron unirse al grupo de antirregistro, pero Frank los mató directamente. Esto enfureció al Capitán América, atacando a Frank por su falta de autocontrol. Frank escapó y estuvo fuera de Nueva York por un tiempo. Luego de volver a la ciudad, Frank ayudó a los ciudadanos que estaban en peligro durante la Guerra Mundial Hulk, utilizando un traje tipo simbionte. Luego de esto, Frank fue en busca de Rhino después de que este último matara accidentalmente a un guardia. Sin embargo, Kraven capturó a Rhino para resguardarlo en su propio zoológico. Entonces, Frank entró en conflicto con Kraven también, pero este último lograría escapar. Poco después, Jigsaw regresó y le lavó el cerebro a un ex oficial llamado Ian para hacerle creer que era el mismo Punisher y así incriminar a Frank, causando un conflicto también con el clan de la mano. Frank fue en busca de Jigsaw, pero tuvo que encargarse primero de la mano y luego se enfrentó a Ian y también al Wrecking Crew. En ese momento recibió la ayuda de Rhino en agradecimiento por no matarlo la última vez.
Entonces Frank logró acabar con sus enemigos y llegar hasta Jigsaw, a quien tuvo la oportunidad de matarlo, pero finalmente decidió no hacerlo y se entregó para ser encarcelado, pero esperando el momento para poder escapar y continuar su lucha contra el crimen. Hasta aquí dejaremos la primera parte de la historia de Punisher. Ya repasamos varios acontecimientos de su época clásica. Aún nos quedan algunos acontecimientos por revisar, pero eso lo veremos en la siguiente parte del video. De momento sería todo. Recuerda que si el contenido fue de tu agrado puedes dejar un me gusta y suscribirte. Un saludo a todos y hasta el próximo video.